Hola, buenas tardes. Capítulo séptimo. La inferioridad de la desesperación. Tratemos de explicarlo. Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, pues que ella es su causa. Juan era, como hemos dicho, un ignorante, pero no era un imbécil. La luz natural ardía en su interior, y la desgracia, que también tiene su luz, aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu. Bajo la influencia del látigo, de la cadena, del calabozo, del trabajo, bajo el ardiente sol del presidio, en el lecho de tablas del presidiario, se encerró en su conciencia y reflexionó. Se constituyó en tribunal. Principió por juzgarse a sí mismo. Reconoció que no era un inocente castigado injustamente. Confesó que había cometido una acción mala, culpable, que quizá no le habrían negado el pan si lo hubiese pedido, que en todo caso hubiera sido mejor esperar que conseguirlo de la piedad para conseguirlo de la piedad o del trabajo, que no es una razón que no tiene réplica al decir: ¿se puede esperar cuando se padece hambre? Que es muy raro el caso que un hombre muera literalmente de hambre, y que afortunada desgraciadamente el hombre está constituido de modo que puede sufrir mucho y por mucho tiempo, moral y físicamente, sin que le hiera la muerte, que le era preciso haber tenido paciencia, que esto hubiera sido mejor para sus pobres niños, que había sido un acto de locura en él. Desgraciado criminal, coger violentamente a la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por medio del robo, que es siempre una mala puerta para salir de la miseria, la que da entrada a la infamia, y en fin, que había obrado mal. Después se preguntó si era el único que habría obrado mal en fatal historia, si no era una cosa grave que el trabajador careciese de trabajo, que el laborioso careciese de pan, si el castigo no había sido feroz y extremado después de cometida y confesada la falta, si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpado en la culpa, si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza, en el de la expiación, si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación, reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión, transformando al culpado en víctima y al deudor en acreedor, poniendo definitivamente el derecho de parte del mismo que lo había violado. Si esta pena, complicada con recargos sucesivos por las tentativas de evasión, no concluía por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que empezaba todos los días, un crimen que se cometía continuamente por espacio de 19 años. Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso su imprevisión irracional, y en otro su impía previsión, y de apoderarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso, falta de trabajo, exceso de castigo. Se preguntó si no era injusto que la sociedad tratase así precisamente a aquellos de sus miembros peor dotados en la repartición casual de los bienes, y por lo tanto a los miembros más dignos de consideración. Presentadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La condenó en su odio. Le hizo responsable de su suerte, y se dijo que no dudaría en quizá en pedirle cuentas algún día. Se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y el que había recibido, concluyendo por fin que su castigo no era ciertamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad. La cólera puede ser loca, absurda. El hombre puede irritarse injustamente,
pero no se indigna sino cuando tiene razón en el fondo por algún lado. Juan Valjean se sentía indignado. Además de la sociedad no había recibido sino males. Nunca había reconocido más que esa fisonomía iracunda que se llama justicia y que enseña a los que castiga. Los hombres no le habían tocado más que para maltratarle. Todo contacto que con ellos había tenido había sido una herida. Nunca, desde su infancia, exceptuando a su madre y a su hermana, nunca había encontrado una voz amiga, una mirada benévola. Así, de padecimiento en padecimiento, llegó a la convicción de que la vida es una guerra, y que en esta guerra él era el vencido. Y no teniendo más arma que el odio, resolvió aguzarlo en el presidio y llevarlo consigo a su salida. Había en Tolón una escuela para los presidiarios, dirigida por los hermanos llamados ignorantinos, nombre dado a los hermanos de las escuelas cristianas, en la cual se enseñaba lo más preciso a los desgraciados que tenían por su parte buena voluntad. Juan fue del número de los hombres de buena voluntad. Principió a ir a la escuela a los 40 años y aprendió a leer, a escribir y a contar. Entonces conoció que fortificar su inteligencia era fortificar su odio, porque en ciertos casos la instrucción y la luz pueden servir de auxiliares al mal. Digamos ahora una cosa triste. Juan, después de haber juzgado a la sociedad que había hecho su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho a la sociedad, y la condenó también. Así, durante estos 19 años de tortura y de esclavitud, su alma se elevó y decayó al mismo tiempo. En ella entraron la luz por un lado y las tinieblas por otro. Juan Valjean no tenía, como se ha visto, una naturaleza malvada. Aún era bueno cuando entró en el presidio. Allí condenó a la sociedad y conoció que se hacía malo. Condenó a la providencia y conoció que se hacía impío. Aquí es difícil pasar adelante sin meditar un momento. ¿La naturaleza humana puede transformarse completamente? ¿El hombre, criado bueno por Dios, puede hacerse malo por el hombre? ¿Puede el alma modificarse completamente por el destino y hacerse malvada siendo malo el destino? ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada, como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja? No hay en toda alma humana, no había en el alma de Juan Valjean en particular una primera chispa, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien puede desarrollar, encender, purificar y hacer brillar esplendorosamente, y que el mal no puede nunca apagar. Todas estas son cuestiones graves y oscuras, a la última de las cuales cualquier fisiólogo hubiese ignorado probablemente sin vacilar que no. Se hubiese visto en Tolón en las horas de descanso, que eran para Juan Valjean horas de meditación que pasaba sentado con los brazos cruzados, apoyado en algún cabestrante, con el extremo de su cadena metida en el bolsillo para impedir que arrastrase a este presidiario triste, serio, silencioso y pensativo, paria de las leyes, que miraba al hombre con cólera, condenado de la civilización, que miraba al cielo con severidad. Cierto, y no tratamos de disimularlo, el observador fisiólogo hubiese visto allí una miseria irremediable. Se hubiera lamentado tal vez del mal causado por la ley, pero no hubiera tratado siquiera de curarle. Habría vuelto el rostro a otro lado a entrever las profundas cavernas de aquella alma, y como Dante de la puerta del infierno, hubiera borrado de esta existencia la palabra que el dedo de Dios ha escrito en la frente de todo hombre: esperanza. Pero este estado del alma que hemos tratado de analizar
Era tan claro para Juan Valjean, como nosotros tratamos de presentarle a nuestros lectores. Veía distintamente este desgraciado a medida que se formaban todos los elementos de que se componía su miseria moral. Este hombre rudo e ignorante se había explicado claramente la sucesión de ideas por medio de la cual, escalón por escalón, había subido y bajado hasta los lúgubres espacios que eran desde hacía tantos años el horizonte interior de su espíritu. Tenía conciencia de todo lo que había pasado en él y de todas las emociones que experimentaba. Esto es lo que no nos atrevemos a decir. Esto es lo que no creemos. Había demasiada ignorancia en Juan Valjean para que, aun después de tanta desgracia, no quedase mucha vaguedad en su espíritu. Ni aun sabía exactamente en cada momento lo que por él pasaba. Juan Valjean estaba en las tinieblas, padecía en las tinieblas, odiaba en las tinieblas. Puede decirse que odiaba todo lo que pudiera haber delante de él. Vivía habitualmente en esta sombra, a tientas, como un ciego, como un delirante. Solamente a intervalos recibía súbitamente de sí mismo del exterior un impulso de cólera, un aumento de padecimiento, un pálido y rápido relámpago que iluminaba toda su alma y presentaba bruscamente a su alrededor, entre los resplandores de una luz horrible, los negros precipicios y las sombrías perspectivas de su destino. Pero pasaba el relámpago, venía la noche, y dónde estaba él ya no lo sabía. La consecuencia inmediata de las penas de esta naturaleza, en las que dominaba la impiedad, es decir, la estupidez, es transformar poco a poco, por una especie de transfiguración estúpida, un hombre en una bestia, y algunas veces en una bestia feroz. Las tentativas de evasión de Juan Valjean, sucesivas y obstinadas, bastarían para probar esta extraña influencia de la ley penal sobre el alma humana. Juan Valjean había renovado estas tentativas, tan inútiles y tan temerarias, cuantas veces se hubiese presentado la ocasión, sin pensar un instante en el resultado, ni en la experiencia adquirida. Se escapaba impetuosamente como el lobo, que encuentra abierta la jaula. El instinto decía, sálvate. La razón le habría dicho, espera. Pero ante una tentación tan violenta, la razón desaparecía. Quedaba solo el instinto. Obraba la bestia. Cuando era preso de nuevo, la severidad no servía más que para aumentar su irritación. Una circunstancia que no debemos omitir es que estaba dotado de una fuerza física, a que no llegaba con mucho ninguno de sus compañeros de presidio. En el trabajo para hacer un cable, para tirar de una cabría, Juan Valjean valía tanto como 4 hombres. Levantaba y sostenía enormes pesos sobre su espalda y reemplazaba en algunas ocasiones el instrumento llamado cabría o gato, y que antes se llamaba orgullo, de donde había tomado su nombre. Dicho de paso, la calle de Montorgueil, cerca del mercado de París. Sus compañeros le habrían apellidado Juan Cabría. Una vez que se estaba componiendo el balcón de las casas consistoriales de Tolón, una de las admirables cariátides de Puget que lo sostiene se separó, e iba a caer cuando Juan Valjean, que se hallaba cerca, sostuvo la cariátide con los hombros y dio tiempo para que llegaran los obreros. Su agilidad era aún mayor que su fuerza. Ciertos presidiarios, fraguadores perpetuos de evasiones, concluyen por hacer de la fuerza y de la destreza combinadas una verdadera ciencia, la ciencia de los músculos. Los presidiarios, eternos envidiosos de las moscas y de los pájaros, practican cotidianamente esta estática misteriosa.
subir por una vertical y hallar puntos de apoyo, donde no había apenas un desnivel. Era solamente un juego para Juan Valjean. Dado un ángulo de su muro, con la tensión de la espalda y de los jarretes, con los codos y talones hundidos en las asperezas de la piedra sifaba, por decirlo así, mágicamente a un tercer piso. Algunas veces subía de este modo hasta el techo del calabozo. Juan Valjean hablaba poco y no reía nunca. Era necesaria una emoción fuertísima para arrancarle una o dos veces al año esa lúgubre risa del forzado, que es como el eco de una risa satánica. Parecía ocupado siempre en mirar una cosa terrible. Estaba continuamente absorto, en efecto, a través de las percepciones defectuosas de una naturaleza incompleta y de una inteligencia oprimida, conocía confusamente que había algo monstruoso sobre él, y en aquella penumbra sombría y tenebrosa en que se arrastraba cada vez que volvía la cabeza y trataba de elevar sus miradas, veía con miedo y furor al mismo tiempo sobreponerse, subir y desaparecer en alturas escarpadas una especie de montón confuso y repugnante de cosas, de leyes, de preocupaciones, de hombres y de hechos, cuyos contornos no podía descubrir, cuya masa le asustaba y que no era más que esa prodigiosa pirámide que llamamos civilización. Distinguía aquí y allí, en esta confusión movediza y deforme, ya al lado, ya lejos, en llanuras inaccesibles, algún grupo, algún detalle vivamente eliminado. Aquí el cabo con su vara, allí el gendarme con su sable, más allá el arzobispo con su mitra, en lo alto, como una especie de sol, el emperador coronado y deslumbrante. Y le parecía que esos resplandores lejanos no solo no disipaban su noche, sino que la hacían más fúnebre, más negra. Todo esto, leyes, ilusiones, hechos, hombres y cosas, iba y venía sobre su cabeza, siguiendo el movimiento complicado y misterioso que Dios imprime a la civilización, pasando sobre él y humillándose con pacífica crueldad, con inexorable indiferencia. Los réprobos de la ley, almas caídas en el fondo del infortunio, desgraciados perdidos en lo más inferior de los limbos, a donde nadie dirige una mirada, sienten gravitar sobre su cabeza todo el peso de la sociedad humana, tan formidable para él que está fuera de ella, tan espantosa para él que está debajo de ella. En esta situación, Juan Valjean meditaba. ¿Cuál podía ser la naturaleza de su meditación? Si el grano de mijo colocado bajo la rueda del molino pudiese pensar, pensaría indudablemente lo mismo que Juan Valjean. Todas estas cosas, realidades llenas de espectros, fantasmagorías llenas de realidades, habían contribuido a crear en él un estado interior indescriptible. Con frecuencia en su trabajo de presidio se detenía algunos momentos, meditaba. Su razón más madura, pero más turbada que en otro tiempo, se revelaba. Todo lo que le había sucedido le parecía absurdo. Todo lo que le rodeaba le parecía imposible. Se decía, esto es un delirio. Miraba el cabo de vara que estaba de pie a algunos pasos. El cabo le parecía un fantasma, pero el fantasma le sacudía un brazo. La naturaleza invisible apenas existía para él. Casi con verdad podría decirse que no había para Juan Valjean ni sol, ni hermosos días de verano, ni cielo esmaltado, ni frescas auras de abril. No sé
que día de suspiros iluminaba habitualmente su alma. Para resumir lo que puede resumirse y traducirse en resultados positivos de todo lo que acabamos de indicar, nos limitaremos a consignar que en 19 años Juan Valjean, el inofensivo podador de Faverolles, el terrible presidiario de Tolón, había llegado a ser capaz, gracias a la constitución del presidio, de dos clases de malas acciones. Primera, de una mala acción rápida, irreflexiva, llena de aturdimiento, hija del instinto, especie de represalia del mal sufrido. Y segundo, de una mala acción, grave, seria, meditada en la conciencia con las ideas falsas que pueden dar semejante desgracia. Sus premeditaciones pasaban por las tres fases sucesivas que sólo las naturalezas de cierto temple pueden recorrer: la razón, la voluntad, la obstinación. Tenía por móviles la indignación habitual, la amargura del alma, el profundo sentimiento de la iniquidad padecida, la reacción, aun contra los buenos, los inocentes y los justos, si los hay. El punto de partida, así como el término de estos pensamientos, eran el odio a la ley humana, ese odio que, si no se detiene en su desarrollo por algún incidente providencial, llega a ser en un tiempo dado el odio a la sociedad, después el odio al género humano, después el odio a la creación, que se traduce por un deseo vago, incesante y brutal de hacer daño, no importa a quién, a todo ser viviente. No sin razón, pues el pasaporte de Juan Valjean le calificaba de hombre muy peligroso. De año en año se había ido desecando su alma, lenta, pero fatalmente. Alma seca, ojos secos. A su salida del presidio, había 19 años que Juan Valjean no había derramado una lágrima.